A ver, hay algunos que están con su micrófono encendido por el momento. Hay que apagarlo. Estamos dando unos minutos también para poder esperar para que todos puedan unirse a la clase de hoy día. Si ya podemos apreciar acá. Si aprecian la pantalla, a ver, estoy compartiendo pantalla, a ver, quiero que me confirmen, Joyce, Sí, profesor, sale claro. sí se ve, sí se ve, ya, listo. Sí, sí. Ya, gracias, entonces esperamos un par de minutos, unos 5 minutos hay que darle para poder Profesor, disculpe, no se escucha. Profesor, no se escucha nada. Ok, sí, disculpen, he tenido el micrófono apagado. Ya, muy bien. Entonces, la clase de hoy día se trata de la función ácido, ¿no? Y para eso, bueno, siempre voy a esperar a alguien voluntario para que pueda hacer lectura de la parte teórica para luego ir analizando, ¿no? Cada palabra, cada función y cada elemento químico que está presente en estas funciones, ¿no? A ver, voy a pedir a Juan Elis Vázquez García, si puede leer la parte teórica de función ácido. A ver, adelante, Juan, por favor, escuchamos. La primera parte. Sí, está bien, la primera parte, función ácido. Función ácido. Existen dos
dos clases de ácido, dos clases de ácido. Ácido hidrácido resultan de la combinación de uno no metal, calcógeno y halógeno, más el hidrógeno. El no metal actúa con su menor valencia. Ok, ya. Gracias, Juan. Todos creo que hemos escuchado lo que nos ha dicho, lo que Juan ha podido leer y todo podemos apreciar también. En este caso, la función ácido nos dice que hay dos clases, ¿no? De ácidos. En este caso es el ácido hidrácido y también tenemos el ácido oxácido. Ustedes han podido escuchar de los dos ácidos que podemos ver. Sí, sí se ve, ¿no? Ácido oxácido acá. Si leen, estoy compartiendo Sí, otra diapositiva. sí. Aquí está la otra parte, ¿no? Ácido oxácido. Aquí vemos el ácido hidrácido, ¿no? La función ácido dice existen dos clases de ácidos. Repito, ácido hidrácido, estamos en la parte A, y en la parte B, ¿no? El ácido oxácido, ¿no? Pero estos ácidos tienen su fórmula, cómo es que aparecen en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza nosotros eh, podemos ver, si nosotros sabemos, hemos hecho limpieza de nuestros servicios higiénicos, ¿no? Hemos visto el ácido muriático, ¿no? Yo creo que todos sabemos que para limpiar los servicios higiénicos se usa el ácido muriático. ¿No es así? Entonces, Sí, profesor. Sí, profesor. muy bien. Entonces, el ácido muriático es este ácido clorhídrico. Pero nosotros químicamente no lo hemos sabido más antes. Más antes decíamos ácido muriático para limpiarlo. El lavamanos, el guante, ¿no? Entonces, ese es un nombre común, ¿no? Hasta cierto punto le dan un nombre comercial, ¿no? Eh, pero su fórmula química es esta, ¿no? Nosotros, como estudiantes ya de secundaria y próximos, algunos de ustedes van a hacer estudios superiores, estudios técnicos, algunos serán técnicos, bueno, en la parte mecánica, en la parte, bueno, de obras civiles, también los albañiles, algunos serán químicos industriales también, ¿no? Entonces, los químicos industriales, sepan ustedes que hacen la lejía, ¿no? La lejía para vender, los químicos industriales, así como también hacen pinturas para vender, ¿no? Eh, Fabrican los ácidos porque, y lo manipulan los ácidos para poder vender, ¿no? No solamente ácido clorhídrico, también hay ácido sulfúrico. Entonces, hay diferentes sustancias químicas para que nosotros podamos accesar a esos trabajos, ¿no? Podamos encontrar o ser integrados a un grupo de trabajo, a un puesto laboral, hay que tener conocimientos. Entonces, esos conocimientos nos van a ayudar a realizar los estudios pertinentes, los estudios necesarios para poder tener como quien dice, un cartón, ¿no? Un cartón, un título de técnico en química, en química industrial, ¿no? O también algunos
en obras civiles, porque no crean que porque el que estudia obras civiles o edificaciones no tienen que saber qué cosa es un ácido muriático, tienen que saber su fórmula química, ¿no? También tener conocimiento de con qué ácido estoy chocando para cuidarme las manos, porque esto quema, ¿no? No son sustancias como el agua, ¿no? Que el agua pues es neutra, tiene un pH neutro que no te causa ningún tipo de malestar en la piel. Sin embargo, el ácido clorhídrico te va a quemar. El ácido eh, sulfúrico igual te va a quemar. Entonces, si nosotros hablamos de ácidos, en este caso el ácido muriático, ¿no? Que es un ácido hidrácido, el ácido clorhídrico, ¿no? Sabemos que en su fórmula existe el cloro y existe el hidrógeno, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de un ácido sulfúrico, no lo tenemos acá como ejemplo, pero el ácido sulfúrico ya es un ácido oxácido, ¿ya? Entonces, eso ustedes tienen que conocer y saber cómo es que se forman este tipo de ácidos, ¿no? A ver si por acá podemos encontrar un ácido sulfúrico para que ustedes sepan de qué se trata. Ya, acá tenemos un ácido sulfúrico. Sí, sí lo pueden apreciar, H2SO4. A ver, confirmen, por favor. H2SO4, ¿sí lo pueden ver? Sí, profesor, sí se ve. Ya, a ver. Sí, sí ven el cursor, ¿no? El cursor donde está moviéndose. Sí se ve, profesor. Ya, Sí, profesor, sí se ve. Sí, ese es un ácido oxácido, para que se den cuenta que hay diferentes fórmulas químicas. Ese es un ácido oxácido y el ácido hidrácido es el que habíamos visto acá, ¿no? El ácido clorhídrico. Ácido hidrácido. El ácido oxácido tiene oxígeno en su fórmula. Si se han dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tiene oxígeno. Tiene hidrógeno, tiene azufre y oxígeno. Son 3 elementos. Estos ácidos oxácidos se dice oxácido porque hay presencia de oxígeno. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes deben tenerlo clarito. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un ácido hidrácido y un ácido oxácido? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? A ver, Joyce y Cueva, ¿cuál es la diferencia entre un ácido hidrácido y un ácido oxácido? Si estuvo de repente atenta a la clase, ¿cuál es la diferencia entre un ácido hidrácido y un ácido oxácido? Profesor, ¿me puede repetir? Disculpe, profesor. ¿La pregunta? Ajá. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre un ácido hidrácido, como en este caso, en el punto A, y el punto B, un ácido oxácido, ¿no? La diferencia entre un ácido hidrácido y un ácido oxácido. Hidrácido. Que uno lo es, ay, profesor, no metal y el otro es metal. El ácido, el ácido, Igual será. El ácido carbónico. ya, a ver, les voy a decir rápidamente, ¿ya? Más o menos, la diferencia es que uno tiene oxígeno. ya, muy bien. Ya. Ok. El ácido hidrácido no tiene oxígeno. Mira, si ustedes ven aquí el ácido clorhídrico, ¿tiene oxígeno o no tiene? El ácido bromídrico, ¿tiene oxígeno o no tiene oxígeno? El ácido sulfídrico, ¿tiene oxígeno o no tiene oxígeno? Pero si nosotros analizamos los ácidos oxácidos, todos van a tener oxígeno en su fórmula, ¿no? Por ejemplo, aquí ve, hay un ácido oxácido. ¿Tiene oxígeno? Sí, tiene oxígeno acá en su fórmula del oxígeno. Acá ve, con el carbono, ácido carbónico, tiene oxígeno. El ácido sulfúrico tiene oxígeno, ¿no? El ácido hiperclórico
También, a pesar que tiene cloro, hidrógeno, pero también figura el oxígeno. Es por eso que se llama ácido oxácido, ¿no? Pero ¿cómo es que se forma los ácidos hidrácidos y cómo se forman los ácidos oxácidos, ¿no? Por ejemplo, acá el ácido hidrácido dice que es la unión de un no metal más el hidrógeno. Le da como resultado el ácido hidrácido. ¿Cuál es un no metal? Un no metal es un elemento químico de la tabla periódica que no es metal, ¿no? Por ejemplo, el cloro, el bromo y el azufre son no metales. El fierro es un metal, por ejemplo, ¿no? Que está en la tabla periódica. El fierro es un metal, la plata es un metal, el oro es un metal, el aluminio es un metal. Entonces, esos metales no sirven para formar ácidos hidrácidos. Los que sirven son no metales, el cloro, el bromo, el azufre en este caso, ¿no? Estos tres elementos son no metales que al unirse con el hidrógeno se forma en este caso, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico y ácido sulfhídrico, ¿no? Entonces, esa es la formulación, ¿no? De acuerdo a esta estructura, la fórmula química que le llamamos. Esta es la fórmula, perdón, la ecuación química y llegamos a la fórmula química acá, ¿no? Pero la nomenclatura también, aquí nos está poniendo en evidencia cómo es que nosotros formulamos y le ponemos nombre, porque aquí la palabra nomenclatura es que cada compuesto tiene un nombre, ¿no? Entonces, es como decir, a ver, un compuesto conocido en el mercado, ¿cuál sería? El bicarbonato de sodio, ¿no? Que compran para hacer algunos alimentos, ¿no? Entonces, tiene una fórmula química y también tiene un nombre, ¿no? Por ejemplo, la sal común, ¿no? Nosotros compramos la sal, pero en realidad es un cloruro de sodio, ¿no? Cloruro de sodio. Su formulación es cloro o NaCl, ¿no? Cloruro de sodio. Na es el sodio y el Cl es el cloro, ¿no? Como en este caso, reemplazamos el hidrógeno por un sodio, entonces tenemos la sal, cloruro de sodio. Entonces, pero esa es una sal. Después lo vamos a ver las sales. Sino que yo me refería a la fórmula química de un compuesto conocido, ¿no? Conocido en el mercado. La formulación química que podemos apreciar acá es que el cloro unido con el hidrógeno nos da un compuesto conocido y nombrado como ácido clorhídrico. Aquí dice, se usa la palabra genérica ácido seguido del nombre del no metal terminado en hídrico. Esto es lo que ustedes tienen que saber. Terminado en hídrico. Cloro, clorhídrico. Bromo, bromhídrico. Azufre, sulfhídrico. Sulfhídrico. Entonces, llega al nombre, ¿no? Usando la palabra ácido, el nombre del no metal y la terminación hídrica. Luego pasamos a los oxácidos, salvo que tengan alguna pregunta acá. ¿Tienen alguna pregunta en esta clase de ácidos, hidrácidos? A ver, Joyce ha levantado la mano. Su pregunta. Joyce Cueva Flores.
Se marcó solo, profesor. Ah, ya, ya. Bueno, si hay alguna pregunta, si no, pasamos ya a los ácidos oxácidos. El ácido oxácido se produce de la combinación de un anhidrido más el agua, ¿no? Pero ¿qué cosa es un anhidrido? Un anhidrido está compuesto, en este caso, ¿no? Por ejemplo, es un no metal más el oxígeno y lo mezclamos con el agua, ¿no? El primer ejercicio que podemos nosotros apreciar acá, ¿no? Esta parte de anhidrido también es una función química que estudia la formación de compuestos entre oxígeno más un no metal. Oxígeno más un no metal como el azufre, acá oxígeno más un no metal como el carbono, acá oxígeno más un no metal como el cloro. Entonces, con sus diferentes valencias se unen con el oxígeno. Pero a todos ellos se llama anhidridos. Anhidridos. Porque no tienen hidrógeno. Solamente figura no metal y oxígeno, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya tenemos el no metal mezclado con el agua nos da un ácido, ¿no? Todos sabemos que las funciones o los compuestos ácidos, en este caso ya estamos hablando de ácido oxácido, otra clase de ácido, sus características de los ácidos son corrosivas y agresivas, ¿no? En la naturaleza o en la vida común y corriente que nosotros llevamos, son agresivas a la piel, nos hacen daño a la piel, nos queman, hay que tener mucho cuidado. Trabajar con ácidos se tiene que trabajar con una, o lentes, o si no con una máscara protectora, ¿no? Con su respirador, para poder evitar que salpicaduras hacia los ojos, salpicaduras hacia la piel de la cara, ¿no? Y para usar los ácidos, nosotros como trabajadores de una empresa, o bueno, en una empresa de limpieza, ¿no? De limpieza de servicios higiénicos, limpieza de cocinas, limpieza de ciertos edificios, ¿no? O sino también como trabajadores de una comercializadora de ácidos. Para el trabajo de los ácidos también hay que tener mucho cuidado en trabajar con los ácidos, ¿no? Se usa, bueno, estamos admitiendo nuevamente a algunos alumnos que se están presentando recién. Para trabajar con ácidos hay que tener los EPPs apropiados. ¿Qué significa EPP apropiado? EPP apropiado significa equipo de protección personal. Apropiado, adecuado, ¿no? ¿Qué significa? Que las manos, ¿no? Nuestras manos son mejor dicho, nuestras ayudas idóneas, ¿no? Entonces hay que protegerlo con guantes. Hay que ponernos guantes para los ácidos, son guantes neopreno, guantes Solvex, ¿no? Guantes Icron, que son plastificados. Eso nos cuidan de los ácidos, ¿no? Ahora, para nuestro rostro, también hay que ponernos lentes transparentes para poder ver bien, pero nuestros ojos están protegidos, ¿no? En otras empresas, en las empresas mineras, se usa los mascarillas faciales de facial completa, ¿no? Son protectoras con su respectivo respirador, ¿no? Parecen astronautas, pero igual tienen que usarlo porque se trata de ácidos bastante concentrados, ¿no? En minería o en empresas industriales hay que cuidarse bastante de los ácidos, ¿no?
a los jefes o supervisores, quienes muchas veces nos supervisan para trabajar, hay que sugerirle que si no tenemos los EPPs adecuados, no podemos manipular los ácidos. Es peligroso. Puede quemarnos los ojos, puede quemarnos la piel, las manos. Entonces, les sugiero a todos quienes están en el aspecto laboral y tenga que ver con los ácidos, hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse. Entonces, vamos a continuar con la parte de formulación y nomenclatura, ¿no? Ya sabemos que la formación lo vemos por esta ecuación química, que es un anhidrido más el agua, nos da como resultado un oxácido o ácido oxácido, ¿no? La formulación y nomenclatura. Formulación y nomenclatura. Bueno, formulación es cómo llegamos a la fórmula química, ¿no? Y la nomenclatura, cómo llegamos al nombre de ese compuesto químico. Dice, se nombra usando la palabra ácido seguido del nombre del no metal con sus respectivos prefijos y sufijos. Yo creo que todos entendemos esa parte de prefijos y sufijos. Por ejemplo, prefijo aquí en el ejercicio de abajo, a ver, si se puede ver el cursor acá en el cloro, a ver, confírmeme. Sí se ve, profesor. Sí, profesor. Ya, aquí tenemos, a ver, ¿qué dice acá donde está el cursor señalando? A ver, por favor. Ácido Ácido hiperclórico. Ya, hiperclórico. ácido hiperclórico, muy bien. Entonces, este hiper es prefijo, ¿no? El hiper. Y el ico es sufijo, o sea, está el último. Entonces, a eso se refiere con los prefijos y sufijos, ¿ya? Siempre analicen en la parte teórica las palabras. No hay que leer por leer. Para eso nosotros somos estudiantes, ustedes son estudiantes, yo también sigo estudiando, ¿no? Todos seguimos estudiando. Somos una comunidad de estudiantes en las horas de estudio, ¿no? Porque también trabajamos, ¿no? Hacemos otras labores, pero al momento de estudiar o en las horas de estudio, todos somos estudiantes, ¿no? En mi caso, para recordar unas cosas, ¿no? En el caso de ustedes, para poder explicarles, igual, tengo que decirles, invocarles, que analicen las palabras. La química es bonita, pero hay que saber analizarlo, hay que saber observarlo, mirarlo, ¿no? Es como los varones, ¿no? Ven una chica bonita, se dan cuenta que tiene anillo, se dan cuenta que lo analizan, lo observan, que tiene bonitos aretes, ¿no? En el caso de las mujeres, a los jóvenes también pueden observar, ¿no? Dice, bueno, este chico tiene un bigote que me gusta, usa una camisa de color que va bien con el pantalón. Entonces, así como se analiza a los varones, ¿no? Por las mujeres, igualmente, ¿no? Los varones a las mujeres a los varones, analicen también la belleza del conocimiento, ¿no? El conocimiento es bello, es hermoso cuando nosotros empezamos a analizarlo palabra por palabra, ¿no? Entonces, los invoco a ustedes que cuando lean la teoría de la química, analicen las palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí ya nos vamos a la palabra combinación. Se produce de la combinación, ¿no? O sea, tú vas a combinar anhidrido más agua. Haces la combinación de esas dos sustancias, que ya lo conocemos, el agua lo conocen todos, el anhidrido es un compuesto como ¿no? Carbonato, dióxido de carbono,
¿no? Lo mezclamos con el agua, nos da el ácido carbónico, ¿no? Entonces, ya viendo acá, ustedes se dan cuenta que hay prefijos y sufijos. Eso de ahí se nota claramente en el tercer ejemplo, ¿no? Hiperclórico. La palabra clor viene de clor. Hiper, ¿qué será? Ico, ¿qué será? ¿No? Entonces, todo esto pertenece a una tabla de prefijos y sufijos de las nomenclaturas químicas. Creo que lo he visto en una clase anterior, que el hiper es máximo, ¿no? Y el ico es alto, ¿no? Y este es máximo. Por ejemplo, de acuerdo a la valencia, aquí tenemos que el cloro ha actuado con una valencia 7. Se dan cuenta que es 7, que tiene el oxígeno, le pertenece al cloro. Y el 2, que tiene el cloro, le pertenece al oxígeno. Ha habido un cruce de valencias acá. Estos dos elementos se han combinado usando sus valencias. El oxígeno, su valencia 2, negativa, y el cloro, su valencia 7, ¿no? Entonces, es por eso que estos dos elementos químicos se han unido y han formado un anhidrido, ¿no? Ahora, de acuerdo a la valencia viene el nombre acá, hiper, es porque es el máximo valor de la valencia del cloro. Ico porque es de 5 para arriba, ¿no? Entonces, hiperclórico. Porque también hay clórico. El clórico usa la valencia 5, ¿no? Clórico. Pero en este caso, como dice hiper, se refiere a la otra valencia mayor que el 5, que es el 7, ¿no? Entonces, es por eso que usamos los prefijos y los sufijos como hiperclórico, ¿no? Bueno, el sufijo ico acá, sulfúrico, carbónico, ¿no? Se refieren a valencias mayores, ¿ya? Entonces, es por eso que se tiene que analizar estas palabras, ¿ya? Se da el nombre del no metal con sus respectivos sufijos y prefijos, ¿no? Bueno, ya hemos visto estos ejemplos, analizándolos, tenemos el anhidrido, dióxido de carbono más el agua, nos da el ácido carbónico. Este es el trióxido de azufre más el agua, nos da el ácido sulfúrico, ¿no? Y este hipercloro, ¿no? O hiperóxido de cloro, ¿no? Con el agua nos da el ácido hiperclórico, ¿no? Entonces es así como nosotros podemos ver que los ácidos oxácidos, ¿no? Compuestos por el anhidrido más el agua, tienen estas características. La presencia de oxígeno. El oxígeno está en el agua, ¿no? Y al unirse con los anhidridos va a continuar el oxígeno presente en su fórmula, ¿no? A diferencia de los ácidos hidrácidos que no tienen oxígeno. Entonces, aclarado esa diferencia, vamos a la siguiente diapositiva, ¿no? ¿Ya todos están de acuerdo? A ver, ¿todos están de acuerdo con la diferencia entre el ácido hidrácido y el ácido oxácido? ¿Todos se dieron cuenta? A ver, Gracie y Yesenia. Adelante. María Wansi. También pueden opinar si es que se dieron cuenta de esa diferencia o si no, pregunten, ¿no? Pregunten si se ha entendido o no se ha entendido. A ver, Romelia Ramírez, ¿se entendió la diferencia entre los ácidos oxácidos y los ácidos hidrácidos?
Joyce Cueva. Ah, Profesor, sí, algunos. más o menos entendido. Ya, muy bien, muy bien. Como estoy Ya, trabajando a veces, no estoy al tanto, pero sí, algunos entendí, profesor. ya, listo. Bueno, Entendí algunos, profesor, no todo. muy bien, Gracie. María, Wansi. A ver qué es lo que puede decir. Sí, profesor, entendí un poco. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, si vamos a ir a otra clase más adelante y tienen alguna pregunta, ustedes me hacen la pregunta, cuando no se entiende. ¿Ya? Ahí vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es la función sales. Como les vuelvo a repetir, todo compuesto eh, tiene una composición o es resultado de una combinación, como dice acá, ¿no? Las sales aloideas, también existen las sales oxisales, ¿no? Si si manejamos la otra diapositiva, tenemos las sales oxisales. También va a haber diferencia. En que las sales oxisales va a existir el oxígeno presente en la fórmula química y las sales aloideas no va a tener oxígeno en su fórmula química. Como por ejemplo acá el cloruro de sodio, conocido como la sal común o la sal marina, ¿no? Es conocida en el mercado como sal marina, pero es un cloruro de sodio. Pero qué es lo que le pasa ahí? Le ponen un poco de yodo, pero eso, el yodo es un elemento para evitar las enfermedades como el bocio, que más antes existía. Entonces, para evitar eso, lo han adicionado a las sales, el yodo, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a la salud para evitar contraer ciertas enfermedades, ¿no? Claro, no viene pura, pero en su mayor porcentaje es la sal, cloruro de sodio, ¿no? Pero cómo es que se obtiene esas sales, ¿no? ¿Cómo es que, cómo resultan en la naturaleza? De combinar elementos, combinar compuestos, ¿no? Las sales aloideas es la combinación o resultan de la combinación de un ácido hidrácido más un hidróxido. Es por eso que anteriormente hablamos de ácidos hidrácidos, ¿no? Y sales ácidos oxácidos. Entonces, ya es familiar para nosotros o para ustedes, es familiar hablar de ácido hidrácido más un hidróxido. El ácido hidrácido saben que no va a tener oxígeno. Entonces, el hidróxido es un compuesto también formado del agua, ¿no? Del agua más un metal, como en este caso el hidróxido de sodio, ¿no? Si podemos apreciar acá el primer ejemplo, que podemos ver el hidróxido de sodio, se formó de unir el sodio con el agua y se formó un hidróxido de sodio, unido con el ácido hidrácido cloro, entonces nos va a dar como resultado el cloruro de sodio, más el agua, ¿no? Porque todo lo que existe en los reactantes, como en este caso, en los reactantes es el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio, también debe estar presente en los productos. En una ecuación química como es esta, existen reactantes a la izquierda o reactivos y productos a la derecha. Los productos de la derecha deben tener la misma cantidad de elementos en la izquierda, pero combinados de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, aquí el cloro está unido al hidrógeno. En la combinación, en la agitación, muchas veces es como, la combinación es como decir, echar sal al agua, ¿no? O a la sopa. Lo agitas y ya lo combinaste y ya, se formó otro compuesto. Acá en este caso, tienes
hidróxido de sodio, le pones o lo combinas con el ácido clorhídrico, lo agitas, ¿no? Ya sea con una paleta de plástico, y claro, bien protegido, tú tienes que estar bien protegido para no quemarte las manos, ni los ojos, ni la cara, y obtienes este resultado, ¿no? Obtienes agua y sal. La agua, o perdón, el agua y la sal van a estar como salmuera. Nosotros no vamos a dar cuenta, pero es un líquido. Al final va a tener, es un agua salada, ¿no? El agua salada. ¿Cómo lo separas? Por evaporación, el agua se evapora y la sal se queda en el frasco, ¿no? Entonces, por calentamiento. Eso sería una separación por evaporación, ¿no? Por cambio de temperatura. Se vaporiza el agua y la sal se queda. Es por eso es que este compuesto, se puede decir que sí se puede separar, ¿no? Se puede separar esta combinación. Va a formar sal más agua y se va a poder separar. Lo mismo ocurre en este caso, dice formulación y nomenclatura de las sales aloideas. Las sales aloideas se nombran, dice, dando la terminación uro al no metal del ácido correspondiente, seguido del nombre del metal, ¿no? Entonces, esta terminación es el sufijo, que habló la teoría anterior, sufijo, ¿no? Dice cloruro, cloruro de sodio, cloruro de sodio, ¿no? Entonces, es como nosotros nos podemos dar cuenta cómo es que se nombra a los compuestos, ¿no? Por eso dice nomenclatura, porque se nombra a los compuestos químicos, ¿no? Ahora, acá en el bromo, ¿no? El bromuro de hidrógeno mezclado con el hidróxido de magnesio, ¿no? Tenemos bromuro de magnesio. Entonces, una sal aloidea más el agua, ¿no? Aquí el sulfuro de hidrógeno mezclado con el hidróxido de fierro, tenemos sulfuro férrico más el agua. O sea, el producto va a ser más agua, más agua, más agua, ¿no? Este es el compuesto con selenio, ¿no? Este es el sulfuro de hidrógeno, este podría ser selenuro de hidrógeno, más el hidróxido de plomo, 4, por la valencia, y tenemos el selenuro plumboso, ¿no? Acá, más el agua. ¿Pero por qué plumboso? La terminación oso, ¿no? Oso se refiere por menor valencia. Significa que el plomo está actuando con su menor valencia, el plomo. Entonces, es por eso que se le dice plumboso. Si fuera su mayor valencia, sería plúmbico, ¿no? Y si fuera la valencia máximo, hiperplúmbico, ¿no? Pero en este caso dice plumboso. Significa que la valencia es mayor, pero no es la máxima, ¿no? Entonces, es de esa forma como es que se van nombrando a los compuestos químicos, ¿no? Luego vamos a pasar a las sales oxisales. A ver, las sales oxisales. A ver, para eso voy a pedir a un participante para que por favor me pueda hacer la lectura de, a ver, ¿quién puede ser? A ver, alguien que esté. Stephanie, ¿puede leer? Sí, profesor. A ver, ¿podría leer qué significa las sales oxisales? ¿Todo? Vas a leer el primer renglón, el primer cuadrito y el segundo, claro, el segundo renglón. A ver, por favor. A ver. B, sales oxisales resultan de la combinación de un ácido
oxácido más un hidróxido. Ácido oxácido más hidróxido, sal oxidal más agua. Ya. Formulación, eso No me también entiendo. debe, ¿no? Sí, sí, sí. Formulación y nomenclatura. Para nombrar a las sales oxidales se emplea la siguiente tabla. ¿La tabla también, profesor? Eh, sí, a ver, adelante con la tablita. Ácido, ácido terminado, sal terminado en, no entiendo. Ya. Y Entonces el cuadrito, gracias. El cuadrito lo voy a explicar, ¿no? ya. Entonces, gracias, muy amable con tu participación. En este caso, aquí dice ácido terminado en, aquí sal terminado en. Esto para dar la nomenclatura, pero quisiera que sepan cuáles son los prefijos acá y los sufijos acá. Entonces, ahora con esta tablita sí explica más la palabra que habíamos encontrado en la diapositiva anterior, cuando hablamos de prefijos y sufijos. Pero ¿de acuerdo a qué? A ver, ¿de acuerdo a qué se dan estos prefijos y sufijos? A ver, ahí quería escuchar a Gracie. Gracie, ¿qué nos puede decir referente a este cuadrito? ¿Por qué, a qué se refiere que debe dar una terminación con prefijos y sufijos? ¿De dónde sale eso? Oso, ico, hipo, oso, hipero, hiperico. ¿Por qué, a qué se debe la nomenclatura? ¿En qué se basa para dar estas terminaciones? A ver, Gracie, escucho tu respuesta. Profesor, disculpe, por las variantes. A ver, por las variantes, por las valencias, mejor dicho. Sí, profesor, por las valencias. Ya, has tenido un acercamiento a la respuesta correcta, pero igual, a todos los digo que se acuerden de las valencias. Este cuadro está basado en las valencias, ¿ya? Las valencias son los valores de los numeritos chiquitos que vemos acá. A ver, si se dan cuenta, ¿no? Lo que estoy señalando con el cursor. A ver, Stephanie, ¿sí se está viendo? A ver, ¿qué valor estoy señalando con el cursor acá? No veo, profesor. Ah, ya, a ver. Romelia, ¿ve el cursor? A ver, el cursor estoy poniendo acá a un número. ¿Alguien más que pueda ver? Sí, sí, Profesor, pero sí. disculpa, ¿qué dijiste? La diapositiva, en la diapositiva estoy señalando con el cursor el número. A ver, ¿qué número estoy señalando acá con el cursor? ¿Sí se ve el cursor? No se ve, No, profesor. No se ve, profesor, no se ve nada. profesor. Ya, a ver, vamos a mejorar. ¿Ahí se puede ver el cursor o no? Ahí sí, Ahora sí, profesor. profesora, ahí se ve. Ahora Ya. sí, profe. A ver, ¿qué número estoy señalando acá? 4. Ya, ok, correcto. Bien, entonces, a esos numeritos que los sigo con el cursor, el 4, el 3, el 2 acá, ¿no? En este caso el 3, ¿no? Esos son valencias, ¿no? Entonces, esas valencias son las responsables de
de que haya aparecido estos cuadros, ¿no? En este caso, por ejemplo, el cuadro ácido terminado en, sal terminado en, ¿no? Porque estamos dando ya nomenclatura a las sales de acuerdo a las valencias. Entonces, estas valencias, como en este caso, van del 1 al 7. En los números impares, podríamos decir que el 1 es hipooso, la que le sigue es el 3, que es el oso, en este caso. El oso es valencia 1, perdón, el hipooso es valencia 1, el oso es valencia 3, el ico es valencia 5 y el hiperico es valencia 7. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, varía y se da nomenclatura. Y la sal también igual va a terminar así, ¿no? Por ejemplo, aquí, sulfato de calcio, ¿no? Acá, hiperclorato, ¿no? Por ejemplo, el hipooso se convierte en hipohito. El oso se convierte en hito. El ico se convierte en ato y el el hiperico se convierte en hiperato. Entonces, estas funciones hito-ato, hipohito, hiperato, vienen como resultado del hipooso, oso, ico, hiperico. ¿Ya? Entonces, esa es la característica de las sales. Entonces, que les quede claro que si en el futuro ustedes van a, o mejor dicho, en la vida real, donde ustedes van a visitar mercados o van a ir a visitar laboratorios, ya sea en los trabajos o en los negocios, van a de repente encontrar productos que dice hiposulfito de sodio, ¿no? Algo así. Por ejemplo, van a encontrar carbonato de calcio. Acá está. Carbonato de calcio es una sal. Carbonato. ¿Habrá carbonito? Puede haber, de acuerdo a la valencia. En este caso, hiperclorato. O sea, este ato, ¿no? Que podemos apreciar acá, ato, hiperato, en este caso se da hiperclorato. ¿Por qué? Porque ha actuado con su valencia máxima, ¿no? La 7. Sulfato, en este caso, ¿no? A ver, viendo el sulfato de sodio, sulfato. La palabra ato ya se trata de una sal, ¿no? De una sal. Si es sulfito, también es una sal. Hito y ato es una sal. ¿Ya? Oso, ico es un ácido. Pero ya cuando se trata de sales, cambia a hito y ato, ¿no? Si es su mínima valencia, hipohito, su máxima valencia, hiperato, ¿no? Entonces, eso que quede claro, el estudio de esta tablita. A ver, jóvenes, ya estamos a 3 minutos para terminar nuestra clase de hoy, que quede claro el uso de esta tablita, ¿no? Que nos ha dado acá la teoría, ¿no? Para nombrar las sales oxisales, ¿no? De acuerdo a la valencia que interviene en la combinación, porque toda la combinación de los productos químicos siempre es matemáticamente fundamentada. Es por las matemáticas, ¿no? No piense que las matemáticas, algunos dicen, ¿para qué voy a estudiar matemáticas? ¿No? Las matemáticas van en todo, así como va en la física, también va en la química. Está combinado matemáticamente, porque no es cosa de decir, bueno, yo uno pues el cloro con el sodio, ya tengo mi sal, ¿no? Cloruro de sodio. Pero matemáticamente tienen que ser compatibles, porque si no son compatibles no se unen.
¿no? ¿Por qué crees que el agua con el aceite no se pueden combinar? No es compatible por la parte orgánica, inorgánica, ¿no? Por los elementos que contienen, así como también si no tienen las valencias suficientes, no se pueden combinar. Por eso la palabra valencia es importante, porque tienen un valor electrónico. La valencia es un valor electrónico, ¿no? Que tiene todo elemento químico para poder combinarse. Es por eso que les voy a recordar con palabras bastante técnicas o científicas, ¿no? Que la valencia es el poder de combinación que tienen los elementos químicos. Como dijo su amiga, compañera Gersi, creo que fue, que dijo, es por la variante. Bueno, estuvo cerca de decir valencia, ¿no? Pero esa palabra valencia en química es muy importante. Traten de escribirlo en su cuaderno y después que lo escriben en su cuaderno la palabra valencia, grábelo en su memoria, ¿no? La palabra valencia. Lo pueden buscar en internet, pero si quieren anótenlo ahorita. Bueno, es el poder de combinación que tienen los elementos químicos, ¿no? Entonces, con ese mensaje voy a terminar la clase de hoy día, ¿no? La valencia es el poder de combinación que tienen los elementos químicos, ¿no? Se pueden combinar de acuerdo a su valencia, ¿no? Si las valencias no son compatibles, entonces no va a haber combinación y no va a haber producto, ¿no? Habrán reactantes, pero no va a haber productos, ¿no? Entonces, ya con eso me despido. Va a haber oportunidad de conversar más adelante. Cualquier pregunta, siempre anótenlo en sus cuadernos. Entramos a la clase, nos vamos a poder absorber cualquier pregunta. Entonces, los dejo, que pasen un buen fin de semana. Me despido hasta la próxima clase. Ya, profesor. De igual manera, profesor. Buenas noches. Iba a tardes. decir Valencia. Me confundí. Valencia. Gracias, profesor. Chao. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao, Que vaya bien. cuídense. Chao, señorita Leslie, también para todos ustedes. Un buen fin de semana. Hasta pronto. Hasta luego, profesor. Hasta luego, personas. Luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego, un buen fin de semana. Ponte. Corta un poquito nomás, quítalo de raíz, sí, ¿qué pasa?